A continuación, damos paso a la ponencia de Marian Tórtola, doctora en física por la Universidad de Valencia, que viene a hablarnos sobre los neutrinos con su charla ¿Qué sabemos sobre los neutrinos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo... ¿Me oís bien? ¿Se escucha? Agradeciendo a la organización por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí y estoy disfrutando mucho de todo el programa que habéis organizado. Y bueno, cambiamos un poco de tema. Vamos a pasar a hablar de física de partículas. Y bueno, yo trabajo en física de neutrinos y me habían pedido pues, que contara de forma divulgativa, os contara un poco qué sabemos de los neutrinos. El título tiene un poco de trampa porque os voy a contar lo que sabemos, pero os voy a contar lo que no sabemos, que casi que es una lista más larga de lo que sabemos. Pero bueno, empezamos por lo básico, ¿vale? Lo básico, pues sabemos que los neutrinos son partículas elementales, ¿vale? Partículas elementales, decimos que son aquellas que no tienen una estructura conocida, al menos por el momento, ¿vale? Y tampoco tienen carga eléctrica, su carga eléctrica es nula, es neutra. Y además sabemos que no forman parte de la materia ordinaria. Si hacemos un zoom de la materia ordinaria, vemos, pues sabéis de sobra, ¿no?, que está formada por electrones, y el núcleo por protones y neutrones, que a su vez están constituidos por quarks, ups y down. Entonces el neutrino no aparece por aquí, ¿vale? Pero vamos a ver que es muy importante. Es importante y lo solemos asociar a la materia ordinaria porque siempre que tengamos un neutrón, sabéis que el neutrón no es una partícula estable, sino que se desintegra. Cuando un neutrón se desintegra, siempre va a dar lugar a neutrinos. O sea, tenemos desintegraciones nucleares de núcleos de la materia en los que aparecerán neutrinos y sus antipartículas, los antineutrinos. ¿Dónde se producen? Vale, pues os he dicho que se producen en las desintegraciones nucleares, se producen en general en procesos nucleares que tienen lugar en diferentes escenarios. En el sentido de las agujas del reloj, pues la fuente más conocida es el Sol, ¿vale? Nuestro Sol es una fuente súper potente de neutrinos, pero también las estrellas, las explosiones de estrellas supernova. Después os contaré que se han detectado neutrinos de estas explosiones. También se producen en aceleradores en fuentes astrofísicas. En el origen del universo, en el Big Bang, se produjeron grandes cantidades de neutrinos y antineutrinos que todavía están por aquí viajando. Nuestra propia Tierra, la corteza terrestre, contiene uranio y torio principalmente, que son radiactivos y emiten lo que conocemos como geoneutrinos. También en la atmósfera terrestre, cuando llegan los rayos cósmicos del espacio exterior, interaccionan con los núcleos atómicos que hay en la atmósfera y producen una cascada de partículas en las que en última instancia se producen neutrinos. Todas estas serían fuentes naturales, pero también hoy en día tenemos fuentes artificiales de neutrinos, porque también pueden producirse en aceleradores de partículas. De hecho, llevamos décadas, porque la existencia de estos neutrinos sí que afecta, por ejemplo, el fondo cósmico de microondas. Entonces tenemos una evidencia de que están ahí. Vale, si comparamos con el resto de partículas o componentes del universo conocidos, como los fotones, protones, neutrones y electrones, vemos que los neutrinos son las partículas más abundantes del universo solo por detrás de los fotones y en una cantidad bastante similar. Si veis, aquí tenéis el número de partículas por centímetro cúbico. Si consideramos un metro cúbico contiene unos 300 millones de neutrinos procedentes del Big Bang, de estos que os decía, pero menos de un átomo de hidrógeno. ¿Vale? Como veis, a pesar de que muchos igual no habéis escuchado hablar de los neutrinos, lo que es una rareza en nuestro universo no son los neutrinos, sino los protones, los neutrones y los electrones. Los neutrinos son mucho más abundantes. Y bueno, vamos a hacer algunos números, ¿vale? Ya os he dicho que son muy abundantes, pero vamos a ir un poco a concretar. Si hacéis los cálculos, una persona media, vosotros, cada segundo estáis siendo atravesados por varios miles de neutrinos secundarios producidos en la radiación cósmica, de los rayos cósmicos que llegan a nuestra atmósfera y decaen produciendo esa cascada de partículas.
También unos 10.000 millones de neutrinos procedentes de reactores nucleares. Vale, esto depende, obviamente, de dónde estén los reactores nucleares, de cómo de cerca o de lejos de un reactor que estemos. Me gusta enseñar este mapa, es un mapa mundial que han hecho unos investigadores de la Universidad de Ferrara, en Italia, un mapa mundial de neutrinos de reactor. Y podéis ver, estas manchitas nos dicen las zonas del mundo donde hay, obviamente está correlacionado con los reactores nucleares. ¿Veis? Aquí miden en unas unidades que definen como terrestrial neutrino events, eventos de neutrinos terrestres, y un TNU correspondería a un evento en un detector de 1 kilotonelada por un año, ¿vale? Entonces, bueno, veis aquí, pues en Europa hay bastante concentración. Aquí en Canarias no hay reactores, entonces probablemente pues no tendréis neutrinos procedentes de reactor. Pero bueno, es interesante ver Estados Unidos, Europa, algunos en Brasil, y bueno, ahora Japón ya no, pero todavía China y Corea. ¿Vale? Además de estas fuentes, también lo que os decía, la radioactividad natural terrestre emite neutrinos, pues ahora mismo se están atravesando unos 50.000 millones de neutrinos producidos por la radioactividad de la Tierra. Y la fuente más abundante, sin duda, que es el Sol. Ahora mismo nos atraviesan unos 600 billones de neutrinos procedentes del Sol. ¿Vale? Entonces, si consideramos los neutrinos del Big Bang, teniendo en cuenta el volumen que ocupa nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo ahora mismo, en cada instante, contendría unos 10 millones de neutrinos remanentes del Big Bang. ¿Vale? O sea, vosotros sois una prueba de la explosión del Big Bang. Tenéis estos neutrinos en vuestro volumen corporal. Pero no acaba aquí la historia. Nuestro propio cuerpo emite unos 4.000 neutrinos por segundo procedentes de la desintegración del potasio radioactivo. ¿Vale? O sea, nuestro cuerpo contiene potasio, el isótopo potasio 40 emite estos neutrinos. ¿Vale? Y hablando de potasio, ¿qué se os ocurre? ¿Qué tiene potasio? Bueno, aquí me viene al pelo, pero se suele utilizar de ejemplo como un emisor de neutrinos, un plátano. O sea, siempre lo veréis, igual lo habéis visto ya. ¿Vale? Entonces, un plátano emite alrededor de 1 millón de neutrinos al día. O sea, no tenéis reactores, pero tenéis plátanos. Entonces, a lo mejor habría que reelaborar el mapa y ver esto cómo os afecta. ¿Vale? Pero deberíamos preocuparnos, o sea, os he dicho unos números enormes. ¿Deberíamos preocuparnos por estos números? No salen en las noticias, ¿no? No nos dicen, cuidado con los neutrinos, ¿no? ¿Verdad? Y es que, como vamos a ver, aunque a pesar de ser tan abundantes, la probabilidad de que interaccionen con la materia es extremadamente baja. De hecho, si tenemos un plátano en la mano, ¿vale? Y está desintegrado produciendo 1 millón de neutrinos al día, necesitaríamos 2.000 millones de años para que alguno de esos neutrinos interaccionara con nuestra mano, ¿vale? Podemos hacer también los cálculos y a lo largo de nuestra vida la probabilidad de que un neutrino interaccione con nuestro cuerpo es de 1 sobre 4. O sea, la mayoría de nosotros pasaremos por esta vida sin haber interaccionado nunca con un neutrino. ¿Vale? Entonces, por eso se les conoce a veces como las partículas fantasma. Y es que un neutrino, como os decía, tiene una gran probabilidad de no interaccionar. Podría atravesar 200 tierras seguidas una detrás de otra y pasar de largo. ¿Vale? Entonces me podéis decir, vale, pues bien, está interesante, pero si queréis estudiar neutrinos, ¿qué hacéis? Porque claro, para estudiarlos tenemos que detectarlos, tenemos que medirlos, y os estoy diciendo que no se dejan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, primero, necesitamos fuentes muy intensas. Pero bueno, eso lo tenemos. Hemos visto que el Sol es una fuente súper potente, los reactores. Este punto lo tenemos. Lo que necesitamos son grandes detectores. Por eso os voy a enseñar unas fotos. Necesitamos detectores de kilómetros cúbicos, de kilotoleradas de material para maximizar. Sabemos que la probabilidad de interacción es pequeña, pero si aumentamos el volumen, pues conseguiremos aumentar la probabilidad de que alguno de los neutrinos interaccione con el volumen del detector. También necesitamos aislarnos del ruido de fondo, porque como son unos procesos, serán muy extraños. Si, por ejemplo, tenemos otros sucesos que vienen de muones del cosmos o de otros procesos, pueden interferir, pueden hacernos confundir esa señal con los neutrinos. Entonces necesitamos ir a laboratorios con poco ruido de fondo. La mayoría de los casos son laboratorios subterráneos, instalados en minas, ¿vale? Bajo kilómetro de roca, para que la roca nos haga de filtro y filtre el resto de partículas que no nos interesan. Los neutrinos seguirán pasando, pero el resto de partículas no. De hecho, muchas veces situamos detectores mirando hacia abajo porque queremos ver los neutrinos que vienen del otro lado de la Tierra y gastamos la Tierra de filtro. En vez de gastar 1 kilómetro de roca, entonces miramos desde el hemisferio norte, miramos el cielo del hemisferio sur y la Tierra nos filtra todo lo que no queremos. ¿Vale? Y bueno, pues paciencia, hace falta esperar tiempo, ¿vale?
para conseguir que neutrinos interaccionen. Entonces, con estos números vemos que un detector de 1 tonelada podría observar varios neutrinos solares al día. Entonces, bueno, parecía muy difícil, pero con detectores grandes, fuentes potentes, no es imposible del todo. Se pueden observar varios neutrinos al día y se pueden ver en los detectores. Aquí tenéis algunos ejemplos, luego os contaré alguno más en más detalle. Por ejemplo, este es el kilómetro cúbico que se encuentra en el mar Mediterráneo. ¿Vale? En este caso, el volumen del detector es el agua del mar Mediterráneo. Es un experimento que está atornillado al suelo del mar Mediterráneo a 2,5 kilómetros de profundidad y utiliza la tierra como filtro y todo el agua del mar Mediterráneo como material detector con el que interaccionan los neutrinos. IceCube en el Polo Sur, que utiliza 1 kilómetro cúbico de hielo del Polo Sur para hacer de blanco de los neutrinos, y también os hablaré un poquito de este detector Superkamiokande en Japón, que es un cilindro enorme de unos 40 metros de diámetro y un poco más de 40 de altura, que contiene 50.000 toneladas de agua ultrapura y con el que se observan neutrinos solares y atmosféricos. Esto para que os hagáis una idea de cuál es el tamaño de los detectores que se manejan. Vale, entonces, vale la pena, es un esfuerzo grande, tenemos que ingeniárnoslas, ¿no?, para ir a lugares extraños, construir detectores grandes, pero ¿vale la pena? Pues claro, yo os voy a decir que sí, vale la pena porque son muy interesantes, porque gracias a los neutrinos, por ejemplo, podemos estudiar escenarios que con otras partículas no podemos. Por ejemplo, podemos estudiar las explosiones supernova, podemos estudiar el núcleo del Sol. En el Sol se producen fotones también, pero los fotones que se producen en el Sol quedan atrapados millones de años por las interacciones electromagnéticas y solo después de muchos años salen a la superficie, mientras que los neutrinos que se producen en el centro del Sol en 8 minutos están aquí, ¿vale? Entonces nos da realmente una idea de qué es lo que está funcionando en este momento en el centro del Sol. Además, el papel de los neutrinos es fundamental para la evolución del universo, porque como son tan abundantes, aunque sean su masa, veremos después que su masa es pequeña, su papel es importante para la formación de estructuras, de galaxias, para la nucleosíntesis primordial también. Y además, un punto también a favor de los neutrinos es que quizá podrían explicar el origen de la asimetría entre la materia y la antimateria del universo, ¿vale? Es una de las claves que podrían ayudarnos a entender. Y también podrían ser parte de la materia oscura. Hoy en día sabemos que no pueden ser toda la materia oscura por sus propiedades, pero todavía podría ser una pequeña parte. Además, en los últimos años se ha desarrollado la astronomía de neutrinos, ¿vale?, que nos proporciona una herramienta muy potente y única para estudiar el universo. Y esto es así porque hemos visto que los neutrinos no tienen carga eléctrica. Como no tienen carga eléctrica, no son en su viaje desde una fuente en la galaxia o fuera de la galaxia hasta la Tierra, al no tener carga eléctrica, su trayectoria no se vería desviada por los campos magnéticos estelares o intraestelares, ¿vale? Como sí que sucede, por ejemplo, con los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos, ¿vale?, sí que durante su trayectoria sufren variaciones y, por lo tanto, cuando llegan a nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál es su procedencia. Esto con los neutrinos no pasa. Sabemos realmente cuál es su origen. Y después, como su interacción es tan débil, pues es muy difícil, prácticamente imposible, que sean absorbidos por la materia entre su fuente y la Tierra. Por ejemplo, en el caso de los fotones, pueden ser absorbidos por nubes de polvo y gas que encontramos en el medio, pero en el caso de los neutrinos no pasa, ¿vale? Esta fuente no se ve opacada por materia en el universo. Entonces, como podéis ver, aunque sean difíciles de observar, sí que proporcionan unas herramientas complementarias al resto de la astronomía estándar hecha con fotones o con rayos cósmicos. Vale, un poquito de historia. ¿Desde cuándo conocemos los neutrinos? No sé si esto lo habéis estudiado en física de partículas o en alguna asignatura introductoria. Pues el origen del neutrino hay que buscarlo allá por las décadas del 10 y del 20 del siglo pasado, cuando Lise Meitner y Otto Hahn, entre otros, estaban realizando experimentos sobre la desintegración radiactiva de núcleos atómicos. En estos experimentos ellos tenían un núcleo que se desintegraba a otro y veían un electrón. Aplicando la conservación de energía y momento al proceso, se esperaba que era una desintegración a dos cuerpos, pues la energía del electrón debía estar fijada a priori. La energía inicial se repartiría entre el núcleo hijo, digamos, y el electrón. Pero lo que observaban no era eso, observaban un espectro de energías del electrón, ¿vale? Y no era posible entender, la conservación de la energía no era capaz de explicar por qué se observaba ese espectro. Incluso Bohr llegó a sugerir que quizá el principio de conservación de la energía podía actuar a gran escala
pero que a nivel de procesos nucleares individuales podría violarse. ¿Vale? Entonces decía, bueno, como no funciona, quizá es un fenómeno estadístico que se produce a grandes números, pero proceso a proceso se viola. Podéis imaginar que esto era bastante gordo, ¿no? Un poco poner en duda el principio de la conservación de la energía. Entonces llegó Pauli en el año 1930 y propuso otra alternativa que no involucraba la violación de la conservación de la energía. Él propuso que además del electrón podría haber una tercera partícula que no se veía, que no se conocía, de forma que la energía que sobraba entre los núcleos se repartiera entre el electrón y el neutrino y diera lugar pues, a un espectro continuo del electrón. Supongo que igual muchos lo sabéis, esta propuesta de Pauli no fue en un congreso, no fue en una reunión, sino que la hizo a través de una carta que envió para que le dieran en mano a Lise Meitner y otros colegas que sí se encontraban en un congreso de física en Tübingen, en Alemania. Él se excusó su participación porque su presencia era indispensable en un baile en Zúrich, no podía acudir. Entonces les escribió esta carta famosa donde se dirigía a sus colegas como queridos damas y caballeros radioactivos, ¿vale? Y ahí les proponía, era una solución desesperada porque quería por todos y por todos salvar el principio de conservación de la energía, entonces proponía la existencia de esta tercera partícula que debía ser eléctricamente neutra para que se conservara la carga y él debería ser spin 1 medio y él la llamaría neutrón a esta partícula. ¿Vale? Entonces, en resumen, la propuesta de Pauli era de una partícula que él llamó neutrón, que no tenía carga eléctrica, interaccionaría muy débilmente con la materia y por eso no se había visto hasta el momento, y sería ligera con una masa similar al electrón, nunca mayor del 1% de la del protón. Y además, pues esto, compartiría con el electrón parte de la energía del proceso, lo que permitiría explicar el espectro de los electrones. Más adelante, Pauli confesaría que había hecho una cosa terrible. Él era consciente de lo difícil que era observar esta partícula. Entonces, él se lamentó porque había propuesto una partícula imposible de detectar. Pero bueno, hemos visto que era difícil, pero imposible del todo no era. Bueno, por poner un poco el contexto, en el año 32 se descubrió el neutrón con una masa similar al protón, con lo cual no podía ser la partícula que Pauli proponía. En el 34, Enrico Fermi propuso una teoría para explicar la desintegración beta, en la que involucraba esta partícula propuesta por Pauli, y ya, puesto que no podía ser el neutrón y además era más ligera, en el entorno de Fermi se acuñó el término neutrino, como el pequeño neutro, ¿vale? Y de aquí viene el nombre. Vale, pues estaba hecha la propuesta, pero ahora había que intentar detectarlo, intentar verlo. Hubo algunos intentos. El primer intento para observarlo quería hacerlo utilizando una explosión de una bomba nuclear. Era el proyecto Poltergeist. Sabéis que en los años 40-50 hubo cientos de pruebas de bombas nucleares en Nevada, en Estados Unidos. Entonces estos señores, Cowan y Rains, propusieron en una bomba nuclear en la que se supone que sería una fuente de neutrinos enorme, pues poner un detector y observarlo. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que, claro, una bomba nuclear era una fuente muy potente de neutrinos, pero muy puntual. Entonces, quizá no era el mejor entorno. Luego lo repensaron y dijeron, pues vamos a un reactor. Se fueron a una planta nuclear y diseñaron el mismo experimento allí. Entonces, este experimento lo hicieron en la planta de Savannah River, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y situaron un tanque con agua y cloruro de cadmio en el que esperaban detectar los antineutrinos que se producían en los reactores. Entonces, el proceso que querían observar era que uno de estos antineutrinos interaccionara con un protón del tanque, de forma que produjera un neutrón y un positrón. El positrón se aniquilaría con un electrón del tanque, dando dos fotones, aniquilación a dos fotones, y el neutrón sería absorbido por el cadmio del tanque, que después se desexcitaría emitiendo un fotón. Con lo cual, la señal de 3 fotones en coincidencia nos indicaba que un antineutrino había sido detectado. ¿Vale? Entonces, después de unos años buscándolo, en 1956 lo consiguieron y le enviaron un telegrama a Pauli explicándole pues, que estaban muy contentos que habían encontrado la partícula que le había propuesto 26 años antes. ¿Vale? Veis que costó un poco. Aquí tenéis una foto del telegrama original. Y bueno, por este descubrimiento, Rains obtuvo el Premio Nobel de Física en 1995. Vale, aquí dentro tenemos ya esta primera familia de partículas. Tenemos los quarks up y down, que forman protones y neutrones, el electrón,
y el neutrino electrónico, que es el que observaron Reines y Cowan. Después se siguió estudiando partículas a diferentes energías más altas, tanto en aceleradores como en rayos cósmicos. Bueno, estas formaban el 100% de la materia bariónica. Os digo, vamos a energías más altas y se descubrió que la estructura de esta primera familia se replicaba en 2 familias más, con idénticas propiedades, solo que en masas más altas. Y así, aparte de la pareja de quark up y down, había un quark charm y strange, y un quark top y bottom, y también en analogía con el electrón y el neutrino electrónico, pues había un muón y un neutrino muónico, un tau y un neutrino tauónico. ¿Vale? Estas son las partículas en el modelo estándar que constituyen la materia. Os voy a poner un poco cuál es el conocimiento que tenemos actual sobre las partículas elementales. Bueno, además de estas partículas que constituyen la materia, aunque recordar solo la primera familia constituye la materia, el 100% de la materia bariónica, el resto da lugar a partículas inestables que se desintegran a la primera familia. Se descubrieron también las partículas mediadoras de las fuerzas. Los gluones, por ejemplo, que son las partículas que median la interacción nuclear fuerte, que experimentan solo los quarks. Bueno, el fotón, claro, obviamente ya se conocía, pero se identificó como la partícula mediadora de la interacción electromagnética, ¿vale? Y los bosones W y Z, que eran los mediadores de la fuerza nuclear débil en la que participan los neutrinos. Hace 11 años casi, sabéis que se descubrió la última partícula que completa el puzzle, ¿vale? El bosón de Higgs, que es el responsable de las masas de las partículas elementales. Un poco aquí tenemos cuál es el modelo estándar de física de partículas a día de hoy. Pero bueno, nos centramos en los neutrinos, seguimos con los neutrinos. Veis que aparte del que detectaron Reines y Cowan, el neutrino electrónico, tenemos 2 más. ¿Qué sabemos del modelo estándar de los neutrinos? Pues sabemos que existen 3 tipos, que llamamos sabores, ¿vale? Igual que los quarks, llamamos que tienen colores, que no tienen nada que ver con el color, pues los neutrinos llamamos que tienen sabores, que no tiene nada que ver con el sabor, pero es básicamente tipo. Es el neutrino que está asociado con el electrón, le llamamos neutrino electrónico, asociado con el muón y asociado con el tau. En el modelo estándar, los neutrinos son partículas sin masa, igual que los fotones, ¿vale? No tienen ninguna masa. Como no tienen carga eléctrica, no tienen interacción electromagnética, y como no tienen color, porque no son quarks, no experimentan la interacción fuerte, con lo cual solo sienten la interacción débil, ¿vale? La mediada por los bosones W y Z. Y además siempre se producen con su leptón cargado asociado. Cuando tenemos un proceso de producción, siempre el neutrino electrónico se produce con el electrón, veis, cada uno con su pareja. Nunca tenemos una producción que mezcle sabores de partículas. ¿Vale? Entonces, en la producción tenemos esto, la producción vemos que va asociado, ¿vale? Cada neutrino con su leptón, pero la detección pasa igual, porque los neutrinos en verdad nunca los detectamos directamente. Siempre los detectamos indirectamente. Los detectamos indirectamente a través del leptón que se produce cuando interacciona con el detector. Porque al final las partículas las detectamos por su carga. El neutrino, al no tener carga, directamente no puede verse. Entonces, una vez produce el leptón asociado, vemos la señal de partícula cargada que dejan en el detector el electrón, el muón o el tau. ¿Vale? Pero bueno, los neutrinos reservan todavía muchas sorpresas. Y todo empezó con los neutrinos solares. Ya os he contado que son muy abundantes. Los neutrinos solares, bueno, sabemos que se producen en diferentes reacciones, que se pueden resumir en los ciclos pp y CNO, que básicamente se resumen en este proceso, en el que 4 protones dan lugar a un núcleo de helio, 2 positrones, 2 neutrinos electrónicos y radiación. Y según el modelo estándar del Sol, pues sabemos que la luminosidad del Sol, el 2% de la misma es en forma de neutrinos. Y pues sabemos el número de flujo de neutrinos en la Tierra que os he comentado antes. ¿Vale? Entonces, pues teníamos el modelo del Sol, se habían detectado ya los neutrinos de reactor, pues llegó este señor, Raymond Davis, y dijo, pues yo quiero detectar los solares. Entonces, como sabéis, tenemos que ir a laboratorios subterráneos para intentar escaparnos, ¿no?, de la radiación de fondo. Pues se fue a una mina de oro en Homestake, en Dakota del Sur, y situó un gran cilindro con 615 toneladas de percloroetileno. Y la idea era que el proceso que él esperaba ver era que los neutrinos electrónicos interaccionaran con el cloro del tanque, produciendo argón y electrones. Posteriormente, él contaría los núcleos de argón producidos y podría saber el número de neutrinos electrónicos que habían llegado al tanque. ¿Vale? Bueno, pues por esta detección recibió el Premio Nobel de Física en 2002, pero el resultado no fue el que esperaba, porque el modelo estándar de Sol decía que se deberían ver un número de neutrinos y él observó solo
un tercio. De lo que predecía el modelo solar, solo un tercio se veía, 2/3 habían desaparecido. Claro, en ese momento el modelo solar estaba pues, en sus primeras fases, también la física de partículas estaba un poco en pañales también, entonces bueno, pues se pensaba que quizá podía ser un error en el experimento, un error en el modelo solar, entonces bueno, no quedaba muy claro qué pasaba. Entonces se construyeron más experimentos para intentar testear esta anomalía. Y en los años 80 se construyó en Japón el experimento Kamiokande con un objetivo diferente, pero bueno, al final acabó observando neutrinos. Y es el que os comentaba, que es el cilindro con 50 kilotoneladas de agua pura a 1 kilómetro de profundidad en una mina y tiene 11.000 detectores. Aquí tenemos una foto para que veáis. ¿Veis? Esto es el cilindro por dentro, están los operadores. Esta es la fase de cuando lo volvieron a rellenar, está ahora en su quinta fase. Esto fue entre junio de 2018 y enero de 2019. ¿Veis? Esto es el cilindro por dentro. Cada uno de estos bolas son los fotodetectores que detectan la radiación que producen las partículas cargadas dentro. Y bueno, aquí tenéis los operarios ahí trabajando. ¿Vale? Entonces, este experimento mide en tiempo real neutrinos solares, pero también los que se producen en la atmósfera terrestre. Y bueno, lo que os quería decir es que este experimento confirmó que también observaba un déficit. En el caso del experimento de Davis, observaba solo un tercio de los neutrinos predichos. En el caso de Kamiokande se observan un 40% de los neutrinos que predice el Sol. Daros cuenta de que el proceso es diferente. En el caso del experimento de Davis era sensible solo a los neutrinos electrónicos, mientras que aquí el proceso de detección es dispersión elástica, neutrino-electrón, y por lo tanto este proceso es sensible a los neutrinos electrónicos, pero también a los muónicos y a los tau. ¿Vale? Vale, bueno, esta es una foto, a mí me gusta enseñar, de Super Kamiokande del Sol. Bueno, esta quizá la conocéis, ¿no? Es una foto del Sol en ultravioleta. Esta es una foto del Sol en neutrinos. ¿Vale? Bueno, podéis decir que parece más fea, ¿no? Está pixelada, pero lo chulo es que está hecha de noche, ¿vale? Porque como sabéis, pues son los neutrinos que llegan del otro lado de la Tierra. Entonces, bueno, aunque sea peor, pero hoy está hecha de noche, ¿vale? Entonces, bueno, pues es uno de los resultados de experimento Super Kamiokande. Vale, además de la anomalía de los neutrinos solares, los neutrinos atmosféricos también veían algo raro. Los atmosféricos es lo que os decía, ¿no? Llegan los rayos cósmicos, interaccionan con el nitrógeno o el oxígeno de la atmósfera, producen piones, una cascada de partículas que acaban en neutrinos. Entonces se esperaba 2 neutrinos muónicos por cada neutrino electrónico en la superficie, pero no fue así. En realidad llegaban menos neutrinos muónicos de los esperados. Además, el déficit dependía de la dirección de observación de los neutrinos, con lo cual dependía de la distancia recorrida en la Tierra, porque veis, los que llegan con un cierto ángulo por aquí recorren menos distancia que los que llegan un cierto ángulo por allá. ¿Vale? Entonces eso fue clave para entender qué estaba pasando. Y lo que se entendió era que los neutrinos, en 1998, este experimento Super Kamiokande confirmó que estaba habiendo una oscilación de neutrinos muónicos a neutrinos tau. Ahora os contaré qué es esto. Se estaban convirtiendo los neutrinos muónicos a otro tipo de neutrinos. Por eso no estaban los que esperábamos. ¿Vale? Pero ¿qué es eso de la oscilación? ¿Qué está pasando con los neutrinos? Y es que desaparecen porque están cambiando su naturaleza. Los producimos con un tipo de sabor, por ejemplo el neutrino electrónico, los dejamos evolucionar a una distancia suficientemente larga y cuando llegamos al detector, uy, ya no es lo que teníamos, se nos ha cambiado. Eso es el fenómeno de oscilaciones. Ahora, para entender qué pasa, necesito que reviséis vuestros conocimientos de mecánica cuántica, los que habéis visto algo de mecánica cuántica. Y además, lo preguntasteis, pues es una pregunta en el Twitter del COEFIS, o sea que ahí hubo respuestas. Yo creo que por lo menos más de 15 personas acertaron estas preguntas. Mirad, la clave está en esta pregunta que hacíais. Preguntabais, en mecánica cuántica, cuando se mide una magnitud física varias veces, se obtiene en general valores diferentes, en general, ¿vale? Solo en unos casos concretos, cuando medimos una magnitud, siempre se obtiene el mismo resultado. ¿Sabéis en qué caso es esto? Cuando estamos en los autoestados, en la base de autoestados, los estados propios. ¿Vale? Solo los estados con propiedades definidas son los autoestados. Cuando midamos una y otra vez tendremos el mismo valor. Y ahí está un poco la madre del cordero de lo que está pasando. Porque ¿qué pasa? El NUE, NUMU y NUTAU son autoestados con sabor definido. Tienen propiedades de interacción definidas. ¿Vale? Pero aquí no sabemos qué está pasando en la propagación. De hecho, lo que está pasando en la propagación es que hay otro tipo de autoestados que tienen energía o masa definida. NU1, NU2 y NU3, que son los estados estacionarios. Los que habéis estudiado mecánica cuántica, sabéis los estados estacionarios, que si tenemos que hacer la evolución de unos estados, los que sabemos cómo evolucionan son los estacionarios.
Los estados de sabor no sabemos cómo evolucionan, los estacionarios sí. Entonces lo que está pasando es que producimos y detectamos neutrinos de sabor definido, pero entre medias, los que sabemos cómo se propagan son los neutrinos con energía definida y en general no coinciden, ¿vale? Son bases diferentes. Eso lo habéis estudiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos dos bases diferentes en mecánica cuántica, ¿cómo las relacionamos? Hacemos un cambio de base, ¿no? Tenemos una matriz de cambio de base para pasar de un sistema a otro. Entonces, fijáis, aquí tenemos, con esta expresión, quiere decir que esta matriz U es la que nos da el cambio de base entre la base de autoestados de energía definida y la base de autoestados de sabor definido. Este cambio de base se puede parametrizar como 3 rotaciones, ¿vale? Que nos dan las proyecciones de los estados de sabor, NuE, NuMu y NuTau en azul, con los estados de energía Nu1, Nu2 y Nu3. ¿Vale? Algunos, por lo menos los de los cursos superiores, espero que esto lo sigáis, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Pues pasa que estos estados, los estados con energía definida, tienen diferente energía y por tanto tienen diferente longitud de onda. Entonces, se van a ir propagando de forma diferente, ¿vale? En este espacio, en esta distancia, yo tendré Nu1, Nu2 y Nu3 que se irán propagando con diferente longitud de onda. ¿Y esto cómo afecta? Pues afecta a que si yo en la fuente tengo un neutrino electrónico, que si lo escribo en la base de masas tiene una composición, es esta combinación lineal, cuando yo deje evolucionar el estado, las contribuciones de los diferentes estados van a cambiar, porque van propagándose, imaginar 3 ondas moviéndose con longitudes diferentes. El ABC va a cambiar a A'B', C', con lo cual en el detector yo ya no voy a tener un neutrino electrónico, ni un neutrino muónico, no sé lo que voy a tener. Entonces, cuando yo mida el sabor, a veces me diré NuE, a veces me diré NuMu, a veces me diré NuTau, ¿vale? Porque esto ya no será un estado de sabor definido. Entonces, cuando yo mida, obtendré diferentes resultados, ¿vale? Esa es un poco la idea que hay detrás, ¿vale? Y si calculamos la probabilidad de conversión, pues nos sale que depende de la matriz de cambio de base que habíamos visto antes, que la podíamos parametrizar con ángulos de rotación, y depende también de la longitud de onda de los tres neutrinos de masa definida, ¿vale? Entonces, por eso decimos que son oscilaciones de neutrinos, porque va cambiando. La probabilidad de medir aquí NuMu va cambiando con el tiempo o con el espacio. Si yo dejo más tiempo propagar o más distancia, pues la probabilidad tendrá este comportamiento oscilatorio, ¿vale? ¿Y os ha extrañado algo de lo que os he dicho? Os estoy hablando de estados de sabor definido y de masa definida. ¿Cómo habéis dicho que los neutrinos, su masa en el modelo estándar? Eran sin masa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una contradicción fuerte, pero este proceso solo se puede explicar si asumimos que los neutrinos tienen masa. Es la única forma de entenderlo. Con lo cual, esto nos cambia la idea del modelo estándar. El modelo estándar nos dice que los neutrinos no tienen masa y esto dice, no, sí que tienen masa. Entonces, por eso son tan importantes los neutrinos, porque a día de hoy nos dan la primera evidencia de que el modelo estándar no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Hay que buscar nuevas teorías que expliquen la masa de los neutrinos. Por eso es la potencia que tiene este resultado de las oscilaciones. ¿Vale? Bueno, que me enrollo. Bueno, entonces se descubrieron las oscilaciones en SuperCamioCam en el caso atmosférico, en SNO en el caso solar, y bueno, pues sus respectivos directores recibieron el Premio Nobel en Física en 2015. Entonces, a día de hoy hemos visto las oscilaciones de neutrinos no solo en el Sol, no solo en neutrinos atmosféricos, pero también en neutrinos producidos en reactor y en neutrinos producidos en acelerador. ¿Veis? Tenemos toda diversidad de fuentes y esto nos ha permitido entender bien cómo es ese proceso de oscilación, cuál es la matriz que nos da el cambio de base de los autoestados de masa definida a los autoestados de sabor definido. ¿Vale? Entonces, vuelvo a esta imagen y ahora quiero hablaros un poco sobre la parte de neutrinos de supernova y neutrinos en fuentes de aceleradores, en fuentes astrofísicas. ¿Vale? Las explosiones supernovas sabéis que son el estado final de la vida de una estrella muy masiva que ha consumido casi todo el hidrógeno, de forma que si ha ido quemando las diferentes capas y creando una estructura de capas de cebolla, llega un momento en el que tiene un núcleo de hierro que ya sabéis que no es energéticamente favorable seguir con las reacciones de fusión, con lo cual no existe presión de radiación que compense la atracción gravitatoria y se produce el colapso, la implosión. ¿Vale? Cuando se alcanza en el colapso se alcanza la densidad nuclear, pues se produce el rebote y se produce la explosión, ¿vale? Y ahí se produce, bueno, depende de la masa, sabéis que se puede formar una estrella de neutrones o un agujero negro, entonces vamos a considerar el caso de la estrella de neutrones y se emite una gran cantidad de neutrinos, una cantidad enorme de neutrinos.
Si veis números, la energía de ligadura gravitatoria liberada en una supernova, el 99% de esa energía es en forma de neutrinos, ¿vale? Solo la energía en la explosión se utiliza el 1% de energía total. En luz, ¿veis? En luz es nimio, es 0,01%, ¿vale? No sé dónde apunta esto. ¿Vale? 0,01%, pero en neutrinos se va el 99% de la energía. Esta es más brillante que toda una galaxia, una explosión supernova. Y si consideramos la luminosidad en neutrinos, es 3 por 10 a la 19 veces más luminoso que el Sol. Veis que es un evento muy potente. Claro, el problema es que ocurre a distancias mucho más alejadas que nuestro Sol y no ocurre con la frecuencia que nos gustaría. Pero en el año 1987 hubo en la Gran Nube de Magallanes, ¿vale? La nebulosa de la Tarántula, esta estrellita que tenéis aquí, Sanduleac 69202, pues un 23 de febrero de 1987, de repente explotó como supernova, ¿vale? Entonces, en ese año se detectaron casi por casualidad, porque el experimento Kamiokande acaban de ponerlo en marcha en fase de pruebas, ¿vale? Y detectaron en los eventos, se observaron 24 neutrinos procedentes de esta explosión, 11 de ellos en el detector Kamiokande, otros en Baksan, en Rusia, y otros en Estados Unidos, ¿vale? Veis que es un número muy bajo de neutrinos, pero claro, la tecnología todavía no estaba preparada para este tipo de sucesos. Masatoshi Koshiba, que era el director de Kamiokande, recibió el premio Nobel junto con Raymond Davis por la observación de los neutrinos de supernova. Y bueno, lo que os decía, hasta ahora se pudieron medir solo 11 eventos, que es realmente muy poco. Básicamente sirvió para confirmar que una explosión supernova se producía en neutrinos como se esperaba. Pero ahora hay un montón de detectores por todo el mundo, estos de solares que os he contado, pero otros también, a la espera de que explote una supernova. Si explota en los próximos años, la medida de los neutrinos tendrá una estadística totalmente diferente. Se detectarán más de 1000 de neutrinos en cada uno de los detectores, ¿vale? Y además, la parte interesante también es que los detectores de neutrinos podrán avisar a los telescopios de la explosión de una supernova. Hay un sistema que se llama Supernova Early Warning System, SNEWS, que se basa en el hecho de que los neutrinos son emitidos de la explosión supernova antes que los fotones. Entonces, la idea es que cuando los detectores de neutrinos vean el relámpago de neutrinos procedentes de la supernova, avisen a todos los telescopios ópticos para que apunten en la dirección de la supernova y la puedan observar desde el inicio. Entonces, bueno, pues ahora falta que explote la supernova, pero preparados estamos. En el caso de los neutrinos astrofísicos de altas energías, pues se originan en las fuentes de rayos cósmicos o en su propagación, y tenemos el que os comentaba antes, que de hecho no está, lo acaban de desmantelar, el telescopio de neutrinos Antares, que es el que estaba a 2,5 kilómetros en el mar Mediterráneo, a 40 kilómetros de la costa enfrente de Marsella, ¿vale? Y contiene estas columnas, ¿vale? Que son fotomultiplicadores que detectan la luz que producen las partículas cargadas al producirse por la interacción de los neutrinos. Este es el caso que os digo que los ojitos estos están apuntando hacia abajo, porque lo que interesa no es el cielo de arriba, el cielo del hemisferio norte, sino del hemisferio sur. Se ven los neutrinos que atraviesan toda la Tierra y llegan hasta ahí. Como os digo, este lo acaban de desmantelar porque están preparando la siguiente fase, que es el detector KM-Trinet. Esto es una imagen artística también. En este caso están preparando 2 detectores mucho más extensos, uno para medir neutrinos de bajas energías, que se llamará ORCA, bueno, ya está en funcionamiento, que está en la costa de Francia, y otro que se llamará ARCA, para neutrinos astrofísicos de más altas energías, que está cerca de Sicilia, ¿vale? Y entonces utilizarán 1 kilómetro cúbico de agua. Vale, y este que es uno de los más espectaculares, quizá habéis oído hablar de él, es IceCube, que se encuentra en el Polo Sur, también a 2,5 kilómetros de profundidad, y un poco el funcionamiento es el mismo. Utiliza unas 86 columnas de detectores para detectar la radiación que producen las partículas cargadas que se producen con los neutrinos. Igual, se mira el cielo del otro lado de la Tierra. Vale, IceCube, ¿cómo voy de tiempo? ¿Quién está controlando? Vale. IceCube detectó por primera vez neutrinos astrofísicos de muy alta energía, con lo cual se dio inicio al comienzo de la astronomía de neutrinos. Esto fue en el año 2013. Detectaron estos neutrinos de estas energías tan altas que nunca se habían observado, y de hecho, igual que comentaba antes el compañero, ¿no? Que a veces los sistemas binarios tienen nombres feos o nombres no originales, normalmente los eventos de neutrinos no tienen nombre, tienen un número,
Pero estos les pusieron un nombre, porque eran tan espectaculares, eran tan diferentes, que dijimos, vamos a ponerles nombres. Y le pusieron Ernie y Bert. ¿Sabéis quiénes son? Barrio Sésamo. Entonces le pusieron estos nombres, ¿vale? Un poco para hacer la broma de que, bueno, eran eventos como fuera de lo normal. Ahora ya no lo son. De hecho, en 2014 hubo un evento incluso más energético y también lo bautizaron. Ahora creo que ya no bautizan más. Pero bueno. Además, en 2017, IceCube observó un neutrino de alta energía en coincidencia con un destello de rayos gamma de un blazar, ¿vale? De forma que esto dio un poco el pistolazo de salida, ¿no?, para la astronomía de multimensajeros, porque una misma fuente se pudo detectar con rayos gamma y con neutrinos, ¿vale? Además, esto supuso la primera identificación de una fuente de neutrinos de alta energía, porque estos anteriores no se había podido identificar su fuente, mientras que al ir en coincidencia con el destello del blazar, pues se pudo saber que venían de allí, ¿vale? Y a través de aquí queda inaugurada, digamos, la astronomía multimensajeros, que después ya ha tenido más datos con la detección conjunta de ondas gravitatorias y fotones. ¿Vale? Pues un poco de resumen, a día de hoy, ¿qué sabemos? Pues sabemos que hemos observado neutrinos procedentes de todo tipo de fuentes, ¿vale? Hay 3 tipos de neutrinos, NUE, NUMU y NuTau, y sabemos que oscilan, ¿vale? Cambian de sabor mientras viajan, cambian de un tipo a otro mientras viajan por el espacio. Y además, la implicación que tiene esto es lo que os decía, que tienen masa. Que oscilen quiere decir que tienen masa. Y esto cambia completamente los esquemas del modelo estándar. El modelo estándar no contempla que los neutrinos tengan masa. Entonces, esto nos lleva a buscar nuevas teorías que un poco expliquen de dónde viene esa masa. Por eso, quedan muchas preguntas abiertas. Preguntas abiertas que quedan. ¿Cuánto pesan los neutrinos? Yo he esquivado la pregunta. Bueno, os he dicho que son, según el modelo estándar, no tienen masa. Según las oscilaciones sabemos que son ligeros. Podemos pesarlos. Podemos pesarlos en experimentos de laboratorio. Existe el experimento Catrin, que estudia la desintegración beta del tritio, ¿vale? Y es un poco el espectro que os he comentado antes, en el que se vio la necesidad del neutrino. Aquí lo que hacen es estudiar cómo impacta que el neutrino tenga masa en el espectro de energías del electrón. Porque si el neutrino tiene masa o no, la parte final del espectro del electrón cambiará, ¿vale? Entonces, lo que estudian es con mucho detalle de toda esta curva de energías del electrón, la parte final. Porque la parte final, fijaros, es sensible a que la masa del neutrino sea 0, 1 electronvolt o 2 electronvolts. Es un experimento técnicamente muy complicado y el año pasado, estos son los datos más actuales que tiene, ha sido capaz de mejorar muchísimo las cotas que existían y ya nos dice que la masa del neutrino electrónico serían menor que 0,8 electronvolts. No la ha encontrado todavía, pero ha puesto una cota superior. Ha de ser menor que 0,8 electronvoltios. Pero también podemos pesarlos utilizando cosmología, ¿vale? Porque hay algunas observaciones cosmológicas, como el fondo cósmico de microondas, que es sensible, en este caso, a la suma de masas de los neutrinos, ¿vale? A M1 más M2 más M3. Y estas medidas dependen de los datos que se utilicen y del modelo que se utilice, pero sí que nos dicen que la suma de masas está en este rango, más o menos, 0,1, 0,5 electronvolts. Sabéis que tenemos solo cotas superiores, pero sabemos que es muy ligera, o sea, está mínimo 1 millón de veces más ligera que el electrón, ¿vale? Vale, entonces eso es lo que sabemos, que es 1 millón de veces más ligera que el electrón. Tampoco de los 3 neutrinos no sabemos cuál es el más pesado. Sabemos que tenemos 3, ¿vale? Con las oscilaciones de neutrinos podemos medir la diferencia de masas entre ellos. Este trocito de aquí lo medimos, este de aquí lo medimos, pero no sabemos cuál es más masivo que el otro. Entonces, esto estamos todavía investigándolo, ¿vale? Bueno, pues si tienen masa, como os digo, necesitamos teorías que nos expliquen esa masa de dónde viene. Y no solo de dónde viene, sino por qué es mucho más pequeña que la masa del resto de partículas del modelo estándar. La partícula más ligera que conocemos, aparte de ellos, son los electrones y son 1 millón de veces más pesadas. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Entonces necesitamos eso, estos modelos que lo expliquen. Hay algunos modelos que explican esta diferencia de masas que sean tan ligeras, invocando la existencia de nuevas partículas más pesadas, ¿vale? Que son los conocidos como modelos de Sisot o Balancín, que proponen la existencia de partículas muy pesadas, ¿vale? Serían partículas, neutrinos muy pesados, estériles, que no tienen interacción con la materia, y gracias a la presencia de estas partículas, los neutrinos conocidos serían muy ligeros. Pero bueno, esto es un campo estamos trabajando intentando entender qué modelos podrían explicar. ¿Qué más? Hay más de 3 neutrinos, os he dicho que hay 3 neutrinos, ¿vale? Pero algunos experimentos indican que puede haber un cuarto neutrino. Este cuarto neutrino, si existe,
sería lo que llamamos estéril. No interaccionaría con la materia, porque sí que hemos medido en el acelerador LEP, en el CERN, que solo 3 tipos de neutrinos interaccionan con la materia, que son los que conocemos. Si hay un cuarto, ha de ser estéril, por eso le llamamos estéril, ¿vale? Eso también está bajo estudio ahora en día. Otra pregunta que queda abierta es si el neutrino es su propia antipartícula, ¿vale? En este caso, el neutrino sería una partícula diferente al resto de partículas del modelo estándar, sería una partícula que conocemos partícula de Majorana, ¿vale? Que básicamente sería eso, que se podría aniquilar consigo misma. Y esta hipótesis se está comprobando en los experimentos de desintegración doble beta sin neutrinos. Ahora mismo hay muchos experimentos en todo el mundo intentando probar este proceso. Es un proceso nuclear muy extraño en el que un neutrón, un núcleo se desintegraría a otro, emitiendo 2 electrones, y en teoría debería emitir 2 antineutrinos, pero si el neutrino es su propia antipartícula, se aniquilarían y no habría neutrinos. Todavía no se ha visto este proceso, pero como os digo, es un campo con bastante trabajo. Y después, la última pregunta que os quería comentar es si los neutrinos violan las simetrías de la física. Os comentaba antes que los neutrinos podrían estar detrás de la explicación de la simetría materia-antimateria del universo, ¿vale? Esto podría ser si los neutrinos violaran algunas simetrías como la simetría carga-paridad, ¿vale? Entonces, en este caso, si los neutrinos se comportaran de forma diferente que los antineutrinos, y esto pasará en el principio del universo, esto podría haber dado lugar a que en el principio del universo algún proceso hiciera que se formara un poco más de materia que de antimateria, de forma que cuando se aniquiló quedó el poquito de materia que somos nosotros, ¿vale? Entonces, no se sabe seguro, pero se especula que quizá los neutrinos podrían estar detrás de esta explicación. Y eso se está estudiando en muchos experimentos. En el año 2020 hubo una publicación en Nature del experimento T2K que veían señales de que sí que se producía realmente esa violación de esa simetría carga-paridad, pero bueno, todavía son indicaciones por debajo de 3 sigma, no sé si sabéis este lenguaje que utilizamos los físicos, ¿no? Para saber dar una cosa por hecho necesitamos mucha certeza. Necesitamos evidencias por encima de 5 sigma. Esta todavía no es tan fuerte, ¿vale? Entonces seguimos intentando entender qué ha pasado por aquí. Vale, pues con esto acabaría, ¿vale? Pues espero que os haya interesado, ¿no? Lo que os he contado sobre los neutrinos y su relevancia, y pues ojalá alguno de vosotros, ¿no?, en el futuro quiera dedicarse a esto y nos ayude a contestar estas preguntas. Y un minuto, ¿vale? Un minuto solo, antes de acabar, quería comentaros que, bueno, aparte de la física, los propios contenidos físicos, sabéis que en la investigación son muy importantes las redes que tejemos las personas. Y bueno, el COEFI yo creo que es un ejemplo de eso, ¿no? Esta red que habéis tejido para organizar el congreso. Pues quería contaros, por si no las conocéis, otras redes que podéis encontrar, ¿vale? No sé si conocéis el grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física, ¿vale? Aquí os dejo la página web y el canal de Twitter. Son un grupo muy activo, ¿vale?, que organizan un montón de eventos. Hace un mes organizaron unos exámenes internacionales de física para alumnos de grado, que se llaman los preliminares de Planck. No sé si alguien participó. Y bueno, ahora en julio organizan un encuentro nacional de estudiantes de física en Oviedo. Y después, en el tema de mujeres en física, sabéis que se comentó ayer, sabéis que somos escasas, ¿no? Hay poquitas mujeres en física. Entonces la RESEF también tiene un grupo de mujeres en física desde 2002, ya hemos cumplido 20 años, lo celebramos el año pasado. Y bueno, deciros que no es un grupo de las mujeres de la RESEF, es un grupo especializado en estudiar la problemática de las mujeres en física. De hecho, el 30% de los socios del grupo de mujeres son hombres, ¿vale? El grupo especializado en mujeres. Y vamos a lanzar una campaña ahora en unas semanas de embajadas del grupo de mujeres en todas las universidades españolas. En La Laguna todavía no tenemos embajadora. Entonces, si alguien se ofrece para ser embajadora del grupo de mujeres en La Laguna, pues es súper bienvenida. Y ahora ya acabo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Yarle. Y ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas, aunque ya sabemos algunas que no podemos preguntar. Podéis, pero no sé la respuesta. Primero de todo, buenos días y muchas gracias por la charla. Me ha parecido un tema muy interesante. A raíz de la teoría de que pueden existir unos neutrinos estériles, ¿se sabe si a lo mejor podría conllevar a la existencia de leptones más masivos, como hay unas familias a raíz de tal? ¿Se sabría si, como el bosón de Higgs, sería algo aparte o si podría conllevar a la existencia de nuevos quarks y nuevos leptones?
En el caso del resto de familias, de quarks y de partículas cargadas, sí que los límites son muy fuertes. Ahí sí que no habría margen de una cuarta familia. En el caso de los neutrinos, al no ser partículas cargadas y tener baja interacción, podría ser. En el caso del resto de partículas, no podría ser. Perdón. Muchas gracias por la charla, que me ha parecido fascinante. Y quería hacer una sola pregunta. Y era si tenía sentido intuir que, como a medida que vamos avanzando, digamos, hacia la derecha de la tabla del modelo estándar, el tau es más masivo que el muón y esta a su vez que el electrón, si tendría sentido imaginarnos, hacernos ya la idea de que la masa del neutrino tauónico sea mayor que la del electrónico y así, que a lo mejor se respete eso, si tiene sentido o si es una intuición que no tiene fundamento. Claro, podría ser. De hecho, sabes que, bueno, las masas, yo a veces he hablado de las masas de neutrino electrónico, pero las masas estrictamente son de Nu1, Nu2 y Nu3, ¿vale? Entonces, si veis aquí, lo que tú dices que intuitivamente tú esperarías que el asociado con el tau sería el más pesado. Eso correspondería a el esquema normal, porque en este caso el nu tau estaría sobre todo contenido en el Nu3, ¿vale? Entonces, en este caso, el nu tau, el que tiene más contribución del nu tau sería el más pesado. Pero todavía no sabemos si esta configuración, a día de hoy, esta configuración es igualmente válida que en la que el neutrino asociado al tau es el más ligero. Eso todavía no lo sabemos. Los datos experimentales parecen que están más a favor de la normal, que es la que tú dices, pero todavía no tenemos confirmación. Entonces podría todavía darse el otro caso en el que el neutrino asociado al nu tau sería el más ligero, que sería el orden inverso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Fue muy interesante. Viendo lo de los telescopios en los mares, me fijé que la gran mayoría están en el hemisferio norte y que solo el Ice Cube está en el sur. ¿Se debe a algún motivo o tienen planeado construir? Que yo sepa, no hay planes para el hemisferio sur. Digamos que ya tenemos, ¿no? En el norte tenemos los del mar y en el sur tenemos el del hielo. Planes, yo no he escuchado que haya planes para poner en el mar en el polo sur, o sea, en el hemisferio sur. Porque también la colaboración que pone los dos en el Mediterráneo es la misma colaboración, es kilómetro cúbico. Entonces, para ellos es más fácil, están relativamente cerca, en el sur de Francia y en el sur de Italia. Entonces, me imagino que a nivel logístico es mucho más sencillo de organizar, tenerlos cercanos. No, era solo que me lo preguntaba por el tema de que, claro, si cielo. están apuntando al suelo, están apuntando al cielo del sur. Sí. Y solo el Ice Cube está al norte. Sí, norte. Tenemos uno a cada lado, sí. Gracias. María, muchas gracias por la charla. Yo me preguntaba si... espera un momento, voy a formularlo bien. Si con el estudio de las mezclas de los distintos sabores de los neutrinos dados por sus masas, se puede como incurrir de alguna manera en la pregunta de si existen más sabores que todavía no hemos detectado, por ejemplo. Claro, es lo que os decía de los estériles, ¿vale? Más sabores. Si sabores lo identificas como asociado a un leptón cargado, no. Porque de estas medidas que se hicieron en los años 90 en LEP, midieron el número de neutrinos que se acoplan al Z. Y al Z solo se acoplan 3. O sea, interacciones neutrino-leptón solo hay 3. Entonces la otra opción serían estos estériles. Y este estéril pues, no iría asociado con ningún leptón cargado, ¿vale? Y hay experimentos, teníamos como 3 evidencias en experimentos de reactor a cortas distancias que veían una desaparición de neutrinos que solo se podía explicar con neutrinos estériles, aunque aquí los resultados dependían mucho de las predicciones teóricas del flujo de neutrinos en los reactores. Parece que las últimas predicciones han hecho que la anomalía se vaya y está todo ok. Pero tenemos otras anomalías en experimentos de aceleradores y en experimentos que utilizan galio como fuente radiactiva. En esos experimentos sí que hay unos datos anómalos que solo se pueden explicar si consideramos un cuarto neutrino estéril. Pero esto tiene implicaciones en cosmología. Cosmología no le gusta esto. Porque si veis, la suma de masas está bastante constringida ya. Entonces, cuando uno estudia el problema del punto de vista más amplio,
no se ha de centrar solo en estos experimentos que tienen evidencia del estéril, sino que lo ha de poner en contexto con cosmología. Y cosmología no le gusta tener un cuarto neutrino. Entonces la cosa está ahí un poco en la línea. Sí. Y tengo otra pregunta. Consistentes con el resto de observaciones. Entonces ya no sé si esos modelos sobrevivirían al test del resto de cosas que sí que sabemos. Pero hay muchos modelos exóticos que intentan un poco encajar todas estas evidencias. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la charla. A mí no me quedó claro, perdón, no me quedó claro a nivel experimental cómo se hacen las detecciones, cómo funcionan los detectores. Vale. Porque si entiendo yo que lo que detectas es los productos de la reacción de tu detector con el Sí. neutrino. Pero ¿y cómo diferencias si esa partícula cargada viene de un neutrino o viene de otra cosa? Claro, por eso, vamos a lugares bajo tierra, vamos a lugares que la tierra nos filtra, ¿vale? Con eso nos quitamos mucho ruido de fondo. Luego los experimentos tienen otros cortes para, por ejemplo, los experimentos de acelerador, tienen como unos vetos, ¿no?, para excluir eventos que pueden venir de la roca cercana, neutrones que pueden venir de la roca. O sea, los experimentos tienen unos métodos para intentar evitar. Siempre es posible que algo se cuele y entonces esto pues tú lo tienes en tu error, ¿vale? Si tú eres consciente de que hay un error que no puedes filtrar, pues esto tú lo tienes en cuenta. Vale, muchas gracias. Vale, y vamos ahora con la última pregunta, por la falta de tiempo, lamentablemente, pero... Muchas gracias por tu charla. Mi pregunta tenía que ver con el tema del posible cuarto neutrino estéril, en el sentido de que entiendo que tendría su propio vector en la base Nu1, Nu2 y Nu3, igual un Nu4, y por lo tanto también oscilaría el neutrino en ese estado. Entonces mi pregunta era si, por ejemplo, fuéramos capaces de crear una fuente perfecta de neutrinos y un detector perfecto de neutrinos y emitiésemos un neutrino con un sabor de estos tres y no midiésemos nada, ¿podríamos confirmar la existencia de ese neutrón estéril? Claro, de hecho es lo que se hace, es lo que hacemos. Como tú dices, la matriz de mezcla ya no sería 3×3, sería 3×4, ¿vale? Teníamos este estéril. El problema es que estas medidas dependen mucho de las predicciones teóricas que tenemos sobre la producción. Normalmente en los experimentos de oscilaciones conseguimos eliminar las incertidumbres en la producción situando un detector cercano y un detector lejano. De forma que el detector cercano nos mide lo que sale de la fuente y el detector lejano mide la diferencia y vemos lo que ha oscilado. Con el experimento que tú propones solo tenemos detector cercano. Entonces tenemos que basarnos en las predicciones teóricas que tenemos. Y eso es muy complicado porque muchas de las predicciones teóricas no son tan teóricas. Proceden de medidas experimentales que si ese cuarto neutrino ya está ahí, esas medidas experimentales estarán ya contaminadas con la falta. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola. Porque si esa física ya está ahí, ¿tú cómo la evalúas? ¿Cuál es tu predicción de la fuente? Entonces, yo estoy trabajando en estas cosas, ¿vale? Porque estamos trabajando en identificar sensibilidad a la probabilidad que iría a ese cuarto estéril, neutrino estéril, pero es muy difícil. Porque entiendo que ahora, por ejemplo, midiendo todos estos neutrinos, tú sabes los neutrinos que te llegan, pero no Sí. sabes cuántos salen, ¿no? Claro, Entonces, exacto. Esa es la clave. para medirlo necesitarías saber, tendrías que tener esa información. Sí, y la información es lo que te digo, no es puramente teórica, sino que está basada en mediciones experimentales que probablemente tú las has hecho ya y ya tienen esa falta de ese neutrino estéril. Entonces ya tendrían el efecto metido. Es complicado. Seguimos trabajando en esto, pero es un punto difícil. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por su charla y por las Gracias. preguntas, muy interesante. Un aplauso.